Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a otro miércoles de Cultura del Metro de Medellín. Qué bueno que nos estén acompañando hoy para hablar sobre para qué me sirven las emociones. Hoy va a ser un en vivo muy sentido, vamos a tener un espacio muy especial. Vamos a tener varios invitados, vamos a tener cuatro. Nos va a estar acompañando María Antonia Lemos. Ella es psicóloga, es coordinadora de la Maestría de Estudios del Comportamiento de la Universidad de AFIT y tiene un doctorado en psicología. Y antes de darle paso a Mario y presentar a nuestros otros invitados, les recuerdo que estos espacios hacen parte de la estrategia Cómo va la vida que llevamos a cabo con secretarías de Juventud, Cultura y Salud de la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana. Y con esto buscamos decirle a las personas, vamos a normalizar las emociones, vamos a normalizar los trastornos mentales, está bien no sentirnos bien todo el tiempo, entonces busquemos ayuda especializada, pero también ayuda entre pares. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre las emociones. Entonces, nada, le doy paso a María Antonia. Hoy vamos a estar con María Antonia, ¿cómo estás? Y ya contamos quiénes van a estar. Hola, Vale, ¿cómo Hola estás? María, Feliz de ¿cómo estar aquí con estás? ustedes. Qué rico. Y además, qué espacio tan bonito. Cierto, qué espacio tan lindo. Mil gracias por acompañarnos, María, por poner todo tu conocimiento en esta estrategia, porque tú hiciste una parte muy importante en la construcción de esta estrategia integral, sino también hoy en el envío para recibir a nuestros invitados. ¿Cómo va tu vida? Muy bien. Muchas Qué gracias. bueno, Con muchas emociones de las que hablaremos hoy. qué bueno, me encanta. Bueno, entonces hoy vamos a tener a Aaron Sea, a Francisco Villegas y a Mariluz López, más conocida como Malú Escritora, y ellos son tres personas que nos estarán acompañando y están en representación de un total de ocho que hicieron parte de una exposición fotográfica en gran formato que hicimos en Parque Berrío acerca de las emociones. Son historias cotidianas, historias de personas pues eh, que nos acercan a ese sentir y a esa manera de afrontar las emociones. Entonces, hoy María las va a estar entrevistando y al final de este en vivo les voy a mostrar cómo quedó esta exposición para que vayan. Entonces, María, te dejo nuestro miércoles cultural y gracias por acompañarnos. Gracias, Vale, por la invitación y de verdad, qué rico estar aquí con ustedes y con nuestros invitados, que creo que una de las cosas más bonitas que nos van a enseñar hoy con sus historias y con todo lo que ellos han aprendido alrededor de su vida es que las emociones claramente hacen parte de la vida y que aun cuando nos pasan o cosas muy difíciles o cosas que a veces consideramos triviales, las emociones están ahí, se despiertan y es importante manejarlas como ellos nos van a contar. Entonces, podemos empezar si quieren con Francisco. Francisco, Hola María Antonia y hola ¿cómo a todos. estás? Bienvenidos y gracias por invitarme a participar en este espacio tan lindo, tan Ay, lleno de luz. qué rico, todos estamos como muy contentos de estar aquí y bueno, y yo de conocerlos a ustedes. Francisco, ¿nos cuentas un poquito quién eres tú? ¿Nos cuentas un poquito de tu historia? Claro, María Antonia, pues yo soy un ser humano que ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones extremas de vida hacia afuera. Entonces, condiciones familiares, sociales, laborales, económicas muy difíciles, con muchos interrogantes en la vida y que después de haberme enfrentado sobre todo a una situación interior muy oscura, eh, decido terminar con mi vida. Eso fue hace muchos años. Después de no poder, digamos, hacerlo, decidí tener como mi forma de vivir el poder contar mi historia, el poder compartir todo lo aprendido y lo vivido y el poder impactar e influenciar positivamente a otras personas que como yo pasen por experiencias similares. Entonces me he dedicado en los últimos 20 años a acompañar personas en procesos de vida difíciles, complicados, y ahora en el último año escribí un libro que se llama Mira en ti lo que voy a contarte de mí, que estoy lanzando precisamente esta semana, en donde cuento como todo ese recorrido de vida, empezando por el momento en que decidí terminarla y cómo después fui conociendo a medida del trabajo conmigo y con otros de dónde viene la oscuridad en las personas y que esas situaciones externas tan negativas pueden ser enfrentadas
con esperanza, con tranquilidad y con posibilidad de salir adelante si uno hace un trabajo interior. Entonces en el libro cuento como todo ese autoconocimiento, qué hacer con lo que conozco o con lo que conocí de mí y qué hago en la cotidianidad para tener constantemente el espíritu despierto y la energía vital, pues ardiente. Genial. Ese es un poquito de lo que soy yo. Genial, Francisco. Qué rico. Ahorita quiero que conversemos un poquito más de algunas de las cosas que dijiste porque son muy importantes y muy interesantes en el tema que hoy nos ocupa de las emociones, pero bueno, conozcamos también a nuestros otros dos invitados del día de hoy. Aaron. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Francisco. Aaron, ¿cómo estás? María, muy bien, gracias. Nada, muy feliz de estar aquí nuevamente hablando de este proyecto tan bonito que se le está regalando a la ciudad. Y pues para mí es un honor poder estar prácticamente en la sala de mi casa. Yo vivo en el centro de la ciudad, entonces que esa exposición esté en el Parque Berrío, el corazón de Medellín, para mí es muy gratificante porque es como tener una exposición en la sala de mi casa para toda la ciudad. Qué rico, maravilloso. Aaron, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Aaron Seab, tengo 30 años, soy de aquí de Medellín, soy gestor cultural de la Universidad de Antioquia y especialista en creatividad de la colegiatura. Y pues hace algunos años vengo trabajando en temas de VIH a nivel internacional. He trabajado mucho aquí en la ciudad con jóvenes y con el tema de cultura y el tema social. Y nada, pues llegué a esta exposición y a este proyecto por todos los conocidos que tengo como en el tema de la cultura en la ciudad. Y llegué también aquí por culpa de la bicicleta, que es una de mis grandes amantes y es un elemento muy importante en el tema de la emoción que represento en este proyecto. Y nada, pues estaba muy ansioso por este espacio y me encanta que en la ciudad podamos empezar a hablar tranquilamente y al aire libre y en la calle de las emociones. Maravilloso, estamos de acuerdo, Aaron. Bueno, y nos falta una invitada muy especial, Mariluz Malu, que ya se nos une. Hola, Hola, Malu. Mariana, ¿cómo estás, Francisco? Aaron, me encanta que estemos acá en este espacio y que podamos hablar de las emociones. Gracias por la invitación. Qué rico. Malu, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú? Oiga, esa pregunta es un poco difícil porque uno habla muy fácil de los demás y señala, pero hablar de uno mismo es muy difícil. Es Pero cierto. bueno, mi nombre es Mariluz López, nací en Nariño, Antioquia. Llevo escribiendo algunos años, pero bueno, nunca lo había hecho. Pero estas emociones me llevaron a hacerlo. Me sentía muy enferma, muy perdida, con muchas muertes en mi cuerpo, pero la escritura me sacó de allá. No decidí quedarme en la cama viéndome como una paralítica. Decidí empezar a hacer cosas por mí, a ocuparme de mí. Y empecé a elaborar mis duelos y en una de esas me dicen que escribiera y escribo algo pues hace dolor y a todo eso que me ha sucedido en la vida, a la desaparición de mi marido, a varios hechos de violencia que he tenido. Y en ese proceso empecé a hacer textos que se convirtieron en plataforma para otras personas, para mí, para reivindicar mi vida y la de los demás. También este proceso no viene solo con uno, sino que abarca. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo para uno solo? No. Cuando uno ve que le sirve tanto, uno lo replica. Y fue un proceso que replicamos con mujeres víctimas del conflicto armado. Y también yo dije, bueno, es hora de mi momento y saquemos el libro de estos textos que se vinieron recopilando. También tengo otros procesos con mujeres haciendo memoria. Creo que nos está fallando un tris la conexión de Malu. No sé, Malu, si ya. Ok. Una de las cosas interesantes que tienen los encuentros hoy en día es que también son espontáneos y hasta el internet nos falla a veces. Entonces así de una vez todos enfrentamos las emociones relacionadas con esto. Malu, ya volviste, súper. ¿Dónde me quedé? ¿En cuál sueño?
Nos estabas hablando de lo otro que haces con respecto a las mujeres del conflicto armado, que también escriben. Sí, también, y también procesos Ok. Bueno, creo que el internet de Malú nos está fallando un poquito. Quizás mientras logramos arreglar esto, yo creo que ya más o menos cuando se presentaron nos empezamos a dar cuenta de las emociones que representa cada uno, pero quizás es el momento de empezar a hablar un poquito de ellas. Y bueno, Aaron nombró que estaba ansioso, Francisco sí nos contó muchas cosas y además creo que su cara refleja claramente la emoción. Y bueno, Malú en todo su relato, en lo que nos estaba comentando, nos hace ver pues todos los duelos que ha pasado y creo que además aparece esa palabra ahí clarísima de quizás una emoción que debió sentir muy fuertemente. Entonces, no sé, Francisco, si nos hablas un tris de la emoción o nos hablas un poco de la emoción que tú representas y cómo la podemos relacionar con esa vida o con esto que nos contaste acerca de lo que ha sido tu vida. Bueno, a mí me sorprendió cuando me invitaron a participar que escogieron una emoción para mí. Yo pensé que nosotros teníamos que escoger la emoción que representaríamos y pues me sorprendió gratamente que para mí escogieron hablar de la alegría. Y entonces yo quiero contar un poquito que la palabra alegría viene del latín alicer y significa vivo y animado. Esa palabra en latín significa vivo y animado. Y eso, desde que yo soy niño hasta muy adelante en mi adultez, era precisamente lo que no me definía. Yo estaba vivo, pero muy desanimado. Y esa emoción de la alegría, que hoy también comparto con su etimología de dónde viene, hoy me define a mí, pero es una definición que yo necesito conscientemente buscar cotidianamente. Es decir, la alegría no es la esencia de mi ser. La alegría está en mí, como está una cantidad de emociones más, no todas emociones de luz, también emociones que podemos juzgar o calificar como oscuras, pero todas hacen parte del ser. Entonces, eso de la alegría, que es como un estado de bienestar y de gozo ante casi siempre situaciones externas, lo he tenido que trabajar a nivel interior, es decir, buscar ese estado de equilibrio, de bienestar, de gozo dentro del ser, porque muchas veces las situaciones externas son ajenas a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que soñamos. Entonces, modificar las cosas como son afuera, pues a veces, muchas veces es imposible, pero haciendo un trabajo consciente, constantemente y diariamente podemos buscar, rescatar, encontrar y mantener esa emoción que me invitaron a describir, que es la alegría. Entonces yo hoy cotidianamente, como les conté al principio, en mí no está la alegría. Yo no he sido un ser alegre por naturaleza. He tenido que trabajar para ello y tengo hoy que trabajar para hacerlo. Porque hay otras emociones muy fuertes también que hacen parte de mí, que convivo con ellas y que he aprendido a abrazar, que opacan mucho la alegría. Entonces, en el trabajo constante hay que ser muy consciente y si quieren a eso me referiré pues más adelante. Perfecto, Francisco. Qué bonita explicación. Además, me encantó esa definición de alegría. Y creo que además hay un asunto ahí que vale la pena como resaltar, cómo las emociones, entre ellas la alegría, son episódicas, son algo que vivimos en un momento, pero que también en algún momento desaparece, porque a veces, como nos dice Francisco, nos vamos detrás de este ideal de que la alegría tiene que ser permanente, que claramente no puede ser así, porque en tanto es una emoción, pasa distinto a lo que quizás muchas personas quieren tener, que es esa satisfacción con la vida o esa felicidad de una vida bien vivida, aún a pesar de que se tengan otras emociones. Bueno, yo creo que ya Malú tiene una mejor conexión, entonces no sé si de una vez nos cuenta o nos terminas de contar lo que nos estabas contando y nos hablas un poco de la emoción para que de una vez como que vayamos avanzando con Malú. Esta virtualidad nos pone así a que nos congelemos, a que nos pongamos como tiesos, pero yo tengo buena internet, yo no sé qué le está pasando hoy, está muy rebelde.
¿Tiene Total, eso miedo? es. Bueno, les contaba pues que las emociones me llevaron a tirarme en una cama y a mirarme y a Ujú. enfermarme y a depositarse en diferentes partes del cuerpo, pero es trabajarlas. Como decía Francisco, o sea, no es que uno quiera estar feliz así todo el tiempo, no hay que trabajar para poder llegar donde estamos hoy en día, pero se puede. Y el proceso que hago con los niños también es hablar de las emociones y que ellos escriban de sus emociones. Para mí es muy importante lo que está acá en el pecho, ponerlo en un papel. Ujú. Entonces, si quiere, prosigamos o me dice. Súper, Malú. Te iba a preguntar es si nos cuentas un poquito qué emoción representaste en esta exposición y pues cómo la viviste en tu vida y cómo la vienes procesando y la sigues procesando, me imagino, porque es una emoción que todos tenemos en algún momento, a veces de la vida o del día, a veces. Mira, a mí me tocó pues me tocó el miedo porque como dice Francisco, nosotros no escogimos, nos pusieron la emoción. Yo creo que la persona que nos escogió nos vio muy acorde a lo, o si éramos ansiosos, o si éramos muy alegres o miedosos. Entonces, pero yo me siento muy feliz de que me haya tocado el miedo porque lo he vivido a tal punto de que el miedo se ha convertido en terror, pero lo he elaborado de una manera muy bonita y he sabido pues que las emociones no son buenas ni malas, sino que están ahí para ayudarnos a sentir. ¿Qué tal que no la tuviéramos? ¿Cómo seríamos pues un estuche o un hueco o un pozo sin emociones? Y el miedo también se transforma, se convirtió también en rabia en algún momento. La rabia también lo lleva a uno, es otra emoción, te lleva a actuar de una u otra manera. Y a mí el miedo me consumió en un momento, pero llegó el momento de darle vida también a ese miedo y que ya no me paraliza de la manera, ya sé manejarlo. Ujú. Entonces, yo siento que todos los que estamos acá hemos pasado por la ansiedad, por la rabia, por el miedo, por la desesperanza, por todas las Ujú. emociones que están representadas pues de las que estamos hablando en este proceso. Pero Completamente. a mí me parece mi emoción bella Ujú. y para actuar, para hacer muchas cosas en la vida. Y la abrazo en este momento, abrazo el miedo. Maravilloso, Malú. Gracias por ese testimonio, especialmente porque creo que acabas de nombrar algo que es fundamental y es el miedo es una de las emociones evolutivas que pues es más, es la primaria, es una de las primarias en el ser humano, es de las primeras que empezamos a sentir y que además en general la respuesta o el miedo aparece frente a estímulos que consideramos amenazantes, que sentimos que van en contra de nuestra integridad, sea física o psicológica, y dijiste algo que es fundamental y es cómo a veces el miedo nos paraliza o a veces el miedo nos hace como evitar situaciones, pero abrazar el miedo, sentir esa emoción también nos permite pues transformarla, atravesarla y descubrir que de eso pues era algo que teníamos como que aprender y que puede quedarnos de ahí. Además también nombraste el asunto de cómo las emociones se transforman, que quiero que ahorita lo hablemos, pero no me puedo perder la emoción de Aaron, que yo sé que ya nos lo empezó a nombrar y que sé que además tiene, entonces me encantaría que nos contaras de tu emoción, Aaron. Bueno, como les conté ahorita en la presentación, pues estaba muy ansioso por este espacio y la emoción que represento en este trabajo es la ansiedad. A diferencia de otras personas, yo sí la elegí, porque cuando me llamaron, pues había que estaba como la lista y cuando la leí dije como, bueno, yo quiero esta porque es la que está más presente en mi vida. Decían ahorita, todas están ahí, pero siempre hay una que nos hace más eco en nosotros mismos. Eh, pues yo creo que ansiosos somos todos los seres humanos, ¿cierto? Y de hecho en el texto que escribí para la exposición, pues decía como que la ansiedad la sufrimos desde que estamos muy chiquitos para ir el primer día a la escuela, el primer paseo y la primera bicicleta, ¿sí? Todos nos sentimos ansiosos por esos episodios de la vida que son importantes. En mi caso, entonces, la ansiedad está ahí presente todo el tiempo y hace unos meses, ya casi un año, a raíz de un episodio particular en mi vida, pues digamos que la ansiedad empezó a manifestarse mucho más y a partir de ahí, entonces, empecé a pensar pues que todo lo que venía haciendo en mi vida tenía que ver con eso
y que necesitaba canalizarlo de alguna manera. Y la manera que encontré para canalizarlo fue la bicicleta. Yo ya pues hago deporte hace muchos años, siempre montaba en bicicleta, es como mi transporte, no suelo usar transporte público ni transporte privado, sino la bicicleta, pero a raíz como de esa situación particular, empecé a usar la bicicleta de manera más constante y de manera semiprofesional o un poco más deportiva, no solamente para ir a la escuela o qué sé yo, sino con una rutina diaria de entrenamiento. Y pues descubrí que cuando me monto en la bicicleta es como una conexión espiritual. Recuerdo que alguna vez hablaba con Francisco sobre el tema de la espiritualidad y lo importante que es para las emociones. Y si me preguntaron a mí cuál es mi religión, pues es la bicicleta. Y cómo son mis conexiones espirituales, son con la bicicleta. Porque cuando me monto en la bicicleta, me lleva a cualquier lugar. A veces no tengo la ruta planeada, entonces simplemente arranco y voy por la calle grande, pero luego en el camino me encuentro una calle chiquita, entonces me puedo meter ahí. Entonces la bicicleta de alguna u otra manera me permite conectar otra parte o otras partes de mi cuerpo con la realidad, ¿sí? Y además también la bicicleta te exige una atención, ¿sí? Pues para no caer, para nadie, la velocidad, no sé qué. Entonces digamos que me pone como en otra lógica del momento preciso en el que estoy. Maravilloso, Aaron. Además, hay una cosa que acabaste de decir que me parece fundamental que empecemos a resaltar y es como las emociones hacen parte de nuestra vida, pero la manera como las manejamos o las estrategias que tomamos para regularlas pues pueden ser distintas. Y Aaron está hablando de una estrategia fundamental que muchos de nosotros a veces podríamos usar porque quizás sea fácil de utilizar y es el ejercicio, la actividad física y como a veces hasta el ejercicio o la actividad física podrían ser una buena manera de regular nuestras emociones. Y dijiste otra cosa, Aaron, fundamental, y es como una de las estrategias que hoy en día muchas personas están planteando para la regulación emocional es el estar en el presente, estar conectados como con ese momento presente, sin juzgarlo, sino simplemente prestándole atención o poniendo como una conciencia plena, que Aaron la alcanza plenamente en su bicicleta cuando está montando, de una forma muy linda, pero también Malú y Francisco nos contaban cómo ellos han regulado sus emociones mediante la escritura, cada uno con unas historias distintas, pero llegaron a la escritura y bueno, hoy en día Malú le ayuda también a otras personas a regular y a manifestar sus emociones y me imagino que a reinterpretar todas esas situaciones de vida mediante la escritura y Francisco pues con la escritura, pero también con la espiritualidad. Francisco, no sé si nos cuentas un poco más pues cómo llegaste ahí o por qué esto de la espiritualidad es importante para ti en relación con las emociones. Bueno, a mí me ha gustado estudiar en mí y en otros como la naturaleza de la humanidad, ¿cierto? Y hace poco veía o he visto algunas personas que están, digamos, tratando de vender como esto de la alegría permanente o que ya llegué a un punto en el que ya me la sé o que ya la cogí o que, y que ya puedo pues mantenerme, digamos, por encima del bien y del mal. Y yo no creo que eso sea así, por lo que he vivido y lo que pues desde hace 20 años trabajando con más de 1000 personas he visto. Y es que la condición humana nunca se termina. Entonces, como tal, ese proceso de crecimiento, de transformación, de evolución, es más que un proceso, un camino, porque todos los procesos tienen un fin. El camino es un camino sin fin. Entonces, eh, la espiritualidad para mí, el espíritu es una parte del ser, así como las emociones son otra parte, el físico es otra parte, la mente es otra parte. Para mí el espíritu es la parte del ser que le manda energía al ser, es la parte natural del ser de donde proviene la energía. Cuando el espíritu está debilitado, como en mi caso, un espíritu muy débil, entonces otras cosas, sobre todo cosas externas, son las que empiezan a enviarle energía al ser, energía de motivación. Entonces, por ejemplo, ahora hablábamos del café, yo soy un amante al café, pero cuando la energía está baja, no solamente el café es el que sube la energía, porque las cosas externas como el café
que el café pues no es tan grave, pero hay otras cosas de afuera que nos dan mucha energía, pero a la vez cuando no están, cuando se van, nos quitan toda la energía. Entonces las relaciones, entonces el dinero, entonces el prestigio, la fama, el poder, todas esas cosas nos dan energía, pero nos la quitan. Entonces el espíritu es de verdad la fuente natural de energía sana, de energía saludable del ser. Entonces los caminos espirituales para mí son la forma de despertar ese espíritu, que es la fuente de energía, y de mantenerlo dando la energía suficiente a la mente para tenerla, digamos, calmada, no obsesiva, ni preocupada, ni miedosa, ni ansiosa. Le manda energía cuando está fortalecido al físico para mantenerlo sano y a las emociones para mantenerlas balanceadas. ¿Qué es balanceadas? Todos los seres humanos vivimos con miedo, con juicio, con duda, con resentimiento, con traumas del pasado. Todos tenemos una historia, todos tenemos familias de un u otro modo enfermos, todos los seres humanos. Entonces las emociones, pues tienden, cuando no están equilibradas, a dominar nuestra vida, pero a detenerla un poco, a jalarnos hacia atrás. Entonces, para mí, este trabajo de mantener el espíritu despierto, lo que como consecuencia lleva es a que las emociones estén ahí, pero todas convivan juntas, haya un nivel de convivencia sano. Es decir, que haya tanto miedo como valor, que haya tanta duda como certeza, que haya tanta ansiedad como calma, que haya tanta irritabilidad como tranquilidad. Entonces, todas están, pero que todas puedan convivir. Entonces, eso de los caminos espirituales, que son infinitos, ahora nombraba Aarón uno, que es montar en bicicleta. Montar en bicicleta es un gran camino espiritual. Malú, escribir, el mío orar, el mío meditar, el mío hacer yoga, el mío con sanación de plantas, en tomas de ayahuasca o de yagé, en caminos con los toltecas haciendo infinidad de rituales y de cosas. Yo he caminado por muchos senderos espirituales, pero lo importante de eso no es como el sendero en sí, que en otros casos la religión, sino mantener el espíritu despierto y fortalecido con el camino que sea, con el que conecte cada persona. Entonces no hay una estructura. En mí fue la religión cuando era niño, hoy no es así, pero una estructura que debemos buscar espiritual, que sea la que, digamos, se encargue de, como decía anteriormente, fortalecer nuestro espíritu y así mandar la energía, ese es su principal propósito, adecuada para todos los demás componentes del ser. Entonces, de eso se trata mi referencia a los caminos espirituales. Entiendo, Francisco. Y me gusta mucho que acabas de relacionarlo como con lo que Aaron hace y hablando de que para él la bicicleta es su forma como de manejar su espiritualidad y en Malú mediante la escritura. Y estaba pensando precisamente como la importancia de que cada uno empiece a identificar cuál es la manera que tiene de regular sus emociones y de sentirse de la forma más plena posible, porque obviamente pues todos nosotros somos distintos y creo que nombraste algo, Francisco, que a mí me gustaría también como dejar aquí para todos los que nos están viendo hoy, la importancia de entender que las emociones tienen varios componentes, o sea, un componente biológico, que son todas esas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo, un componente motor, que es lo que hacemos con ellas y la manera como cada uno de nosotros ha aprendido a manejar sus emociones de una forma distinta, y pues un componente cognitivo mental, que es lo que pensamos de las emociones y que es fundamental frente a ellos. Yo quiero hacerle una pregunta a Malú, pero de una vez los voy a invitar a que nos hagan sus preguntas y comentarios para que también conversen con nosotros y les hagan preguntas a nuestros invitados que tienen unas historias muy lindas para compartir y que será genial que todos ustedes les puedan hacer preguntas para que nutramos la conversación. Malú, precisamente tú nos hablaste de que para ti la escritura es la manera como tú has gestionado tus emociones. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esto de la escritura y qué ha logrado esa escritura en ti. Sí, yo nunca había escrito. El dolor empezando me llevó a escribir y estar enferma, pues me veo una mujer joven, pero estaba más enferma y más agotada que mi mamá, que es mayor que yo. Entonces voy al psicólogo y me dijo que escribiera. Y
no pensé, pues, un texto muy en la intimidad, me posiciono yo en un lugar y viajo en mi mente y le hago un reclamo como a un territorio, porque allá es donde lo desaparecen a él. Entonces le hago ese reclamo, pero ese texto que fue en la intimidad que me ayudó a mí para soltar el dolor, se, se transforma en referencia para otras víctimas de desaparición forzada. Y, y yo dije, ve, tiene impacto, pero sigue escribiéndole a otros dolores y a otros miedos y a otras situaciones adversas en mi vida que me paralizaban. Entonces, yo siento que la escritura me ha dado ese lugar que no me ha dado nadie en la vida, porque yo, como lo dije yo en el texto que está en una de las columnas, yo no me consideraba ni un ser humano. O sea, me consideraba una cosa y viene la escritura a sacarme de allá, pero yo también soy espiritual, no religiosa, pero sí espiritual, y yo siento que Dios me dio esa segunda oportunidad de vida. Entonces va muy ligado para mí eh, lo, lo espiritual, como lo que uno tenga, pegarse de las personas que creen sí, En hacen cualquier ser yoga, hacen superior. diferentes acciones para sanar, sí, pero Ujú. también un arte. Yo siento que muchas de las personas que tenemos muchas afecciones o situaciones así que hemos adversas en la vida, yo conozco muchas que tejen, otras que pintan, otras que cantan y componen y que escribimos y cómo nos ha ayudado pues a restablecer nuestras vidas. Me encanta lo de Aaron que decía la bicicleta, yo nunca había montado bicicleta y ese era uno de mis sueños, pero ya después de que la tuve y me la regalaron, me caí estando la bicicleta parada, entonces muy chistoso, pero, pero es una manera muy Ujú. bonita también espiritual de llegar. El deporte, sinceramente, pues si el deporte a uno le gusta y a mí no me gusta, pero si a uno le gusta, bueno, qué bueno hacerlo y Ujú. hacer algo, o sea, no quedarse ahí tirado en la cama Total. sufriendo y mirándose uno, yo me miraba, yo como que me paraba y me miraba a mí misma y yo decía, Ujú. esta victimita o esta mujer tan paralizada ahí que sigue llorando y llorando. Ok. Entonces es transformarlo. Ujú. Maravilloso, Malu. Me encantó una cosa que acabas de decir y de verdad que quisiera resaltar porque me parece muy importante. Es como a veces una manera cuando estas emociones empiezan como a volver demasiado parte de nuestra vida, como que uno siente que las está dominando, darles una resignificación, uno poderse como a veces mirar desde afuera y decir, bueno, yo cómo voy a enfrentar esto, cómo me va a parar o destacamos, o sea, cómo voy a no dejarme dominar por lo que la emoción me dice, sino que yo voy a transformar y voy a hacer con esa energía algo, pareciera ser fundamental. Hay algo que a mí me gustaría también evidenciar y que creo que además la historia o la diferencia entre Aaron, Malú y Francisco lo hace muy notoria y es cómo algunos han tenido o experiencias en la vida que suenan como muy límite, como que uno dice, uy, a él se quería quitar la vida, Francisco se quería quitar la vida, eso es muy límite. Malú nos está contando una historia que claramente ha pasado por violencia, por momentos difíciles, y Aaron entonces pareciera ser que, como quien dice que alguien diría, pero ¿y por qué tiene ansiedad si a él sí no le ha pasado nada raro? Aaron, yo quisiera empezar contigo precisamente por eso, porque creo que ahí es donde está el quid de este asunto, o sea, lo más interesante de esto y es cómo las emociones hacen parte de todos y como tú dijiste, hubo algo el año pasado que me disparó. O sea, a veces todos podemos tener episodios en la vida que puede que alguien considere que es pequeño o alguien puede considerar que es muy grande otro, pero hay cositas que para cada uno de nosotros son importantes y cómo a raíz de eso podemos desencadenar de pronto una emoción muy fuerte, pero cómo se vuelve fundamental manejarla. ¿Tú cómo has vivido no solo, pues entonces la ansiedad, sino las otras emociones en tu vida? Porque vamos a normalizar todas estas. Sí, eso era una cosa que hablábamos también en otro espacio con algunos de los compañeros de la Expo, y es que las historias de todos y todas son diferentes y las emociones han aparecido, han desaparecido, nos han marcado por situaciones completamente diferentes a todos y a todas, y no necesariamente es porque nos han llevado al límite, ¿sí? Si Francisco ahorita más tarde contará también esa parte de su historia, a él la emoción lo llevó a un límite, ¿cierto? Al límite casi de desaparecerse.
a mí la emoción no me ha llevado o no apareció ahí por una cosa de un límite que comprometiera la vida directamente, pero sí comprometía una parte de mi vida que en ese momento era muy importante, bueno, todavía es muy importante, y entonces no necesariamente eso que nos pone al límite es lo que nos dispara las emociones, ¿sí? Creo que yo soy una persona que los recuerdos les llegan muy fácil por los olores, y a veces hay unas emociones que he sentido solamente con un olor, ¿cierto? Cuando paso por X lugar del centro de la ciudad y me huele a algo que me recuerda a alguien, por ejemplo, o a un episodio importante de mi vida, ahí aparece una emoción, alegría o tristeza o melancolía o qué sé yo. Entonces, creo que también ese es un problema con el tema de las emociones, que creemos que tenemos que llegar al límite para poder hablar de ellas, ¿sí? Y por eso los problemas de salud mental es una cosa que todo el tiempo está creciendo, porque no le estamos prestando atención a eso, porque siempre creemos que las personas con un problema de salud mental es porque ya están al límite, ¿sí? Es porque dicen, no, es que ya está completamente loco. Dicen, no, o sea, tú puedes estar en tu vida normal, tranquilo, no sé qué, pero la emoción va a estar ahí, ¿sí? Y siempre hay algo que puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, puede ser mediano, pero siempre te va a alborotar la emoción. Y creo que eso es importante que la sociedad aprendamos a entender, que no hay que llegar al límite para escuchar al otro, para escuchar a la otra y para preguntarle, pues, cómo va, ¿cierto? Y por eso me gusta mucho el nombre de esta campaña, es ¿cómo va la vida? ¿Sí? Y es una Total. pregunta que no necesariamente tiene que estar ligada al límite de cómo va la vida, es una pregunta que está ligada a la cotidianidad y al minuto a minuto de la vida, ¿sí? ¿Cómo va la vida? La vida cómo va en cualquier segundo de la existencia de los seres humanos. Entonces, creo que Maravilloso. es eso de no pensar que el límite es el momento donde tenemos que empezar a hablar de. Maravilloso, además porque esto, es esa importancia de entender que las emociones hacen parte de nuestra vida, que todos las podemos tener y que no solo las personas que están en situaciones límites podrían llegar hasta tener en ese momento un trastorno mental. Muchas personas las pueden tener cerca a nosotros. Los estudios hoy nos muestran que los trastornos mentales son mucho más comunes de lo que pensamos y pues creo que aquí el llamado que además hace esta campaña tan linda pues es a que le preguntemos al otro cómo va la vida y empecemos a hablar de las emociones del otro, a normalizarlas y que si es necesario y vemos que estas están saliendo de control, pues busquemos la ayuda que necesitamos. Francisco, no sé si precisamente por contraste nos cuentas un poquito también de esa experiencia de sentirte al límite y de que además nos ayudes a darle esperanza a todos aquellos que en algún momento han pensado también que quizás era el momento de no estar más. Y bueno, que tú eres una de estas personas que nos pueden demostrar que después de esos momentos la alegría también puede volver a estar presente. Claro que sí, pero antes de referirme a ese episodio y que es, digamos, una situación extrema o un cúmulo de situaciones extremas, quiero valorar lo que decías tú hace unos momentos en el sentido de que yo valoro muchísimo la individualidad y las situaciones, además de no definirnos, tampoco son más grandes o más pequeñas y como tal deben ser focalizadas o enfocadas. Es decir, una persona puede estar muy desesperada porque no sabe qué actividad hacer en su casa primero, un ama de casa. Y ese grado de no claridad puede desesperarla y generarle ansiedad y generarle angustia también tirarla a estados de depresión fuertes. Como otra persona puede haber perdido, ahora Malú nos contará también de su historia, haber tenido unas pérdidas violentas en su vida y que ese sea el disparador de sus estados de tristeza profundos. Y entonces yo quiero valorar el sentir de cada persona. Y el sentir de cada persona es único y cada uno de nosotros es un ser, como decía mi madre hace muchos años, irrepetible. Es un ser que hay que darle valor a lo que siente, a lo que vive. Entonces ningún estado es menos ni más, ni ninguna experiencia es más grande o más chiquita. Para cada uno, su experiencia es su experiencia y su historia es su historia. Ahora refiriéndome a mi vida, en el primer capítulo del libro relato cómo en algún momento de desesperación profundo y de haber tenido un cúmulo de
de experiencias difíciles en algunos años que se fueron acumulando, decidí, pues ya no voy más, o sea, no soy capaz de más, no aguanto más dolor, no, este interrogante de mi vida, de ¿para qué estoy aquí? Ya no lo voy a seguir preguntando, es decir, voy a acabar con esto. Pero más adelante, bueno, ¿y cuáles fueron esas situaciones? Entonces, externas estaba quebrado, totalmente quebrado, entregué todos mis bienes y fuera de eso quedé debiendo el doble de lo que entregué, o sea, nunca pude pagar esa deuda. Estaba divorciado, había abandonado unos hijos, tenía unos hijos por fuera del matrimonio de los que nadie sabía, tenía una relación de pareja muy enredada, estaba muy alejado de la sociedad porque me sentía señalado, juzgado y por mis comportamientos y mis cosas y además por mis resultados. Estaba muy resentido con mi familia y muy alejado de ellos. Entonces todas las cosas afuera estaban muy mal y esas creía yo que eran las que deberían sostener al ser humano, además por lo que decía ahora Malú del encasillamiento de la vida, es decir, la vida se nos convierte a algunos en una lista de chequeo y yo cumplí con esa lista de chequeo y me sentía vacío y me sentía que no daba más, pero además me metí a buscar energía en otras cosas, como en el alcohol, en las drogas, y eso me llevó pues como a una locura de vida total. Decidí acabar con la vida, no lo pude hacer, y en el libro cuento por qué no pude no pude hacerlo, pero después me di cuenta, y en todos estos años de trabajo conmigo y con otros, he podido ver cómo las situaciones externas, como decía al principio, simplemente son. Es más, muchas veces son consecuencias de lo que hay dentro de nosotros. Entonces el trabajo importante es enfocarnos en nosotros mismos y en la última parte del primer capítulo del libro digo que probablemente las personas no tengan que vivir estas situaciones que yo viví y que probablemente la decisión y acción que yo tomé equivocadas de acabar con mi vida tampoco tenga que ser lo que la gente tenga que experimentar, como decía Aaron ahora, es decir, no tenemos que llegar al límite para poder expresar nuestras emociones, para contarlas, para recibir ayuda sobre ellas, para darle importancia a lo que estamos sintiendo. Yo por no hacerlo, eso lo pude hacer y evitar ese episodio tan fuerte de mi vida, pero no lo hice. Hoy, como una de mis herramientas fundamentales para tratar las emociones es hablar de ellas. Malú decía ahora, yo no sé si en el programa o antes, que ella se sienta y toma café con las personas y habla de las emociones. Y esa es una de las formas de los caminos espirituales más lindos y más profundos en mi vida. Y es poderme sentar con otra persona y decirle, mire, esto es lo que siento, esto es lo que vivo, esto es lo que me pasa. Y que la otra persona sin juicio, con calma, con tranquilidad me escuche y a veces me guíe y otras veces simplemente me escuche y me abrace. Eso es lo mismo que yo hago constantemente con las personas, escucharlas, comprenderlas, ser compasivo con lo que están viviendo y sintiendo y eliminar el juicio de esas conversaciones, sentirnos como humanos. Entonces yo quiero contar en el libro y cuento en el libro todas estas cosas de mi vida que aunque extremas, de algún modo más leve le pueden pasar a las personas y pueden sentir grandes dolores, grandes momentos de insatisfacción, de inseguridad y por eso vivir muy amargados, no simplemente, pues no solamente decidir me voy a matar, sino vivir muy amargados, vivir muy tristes, vivir muy aislados, sin dormir, muy enfermos, como yo viví, pero que no tienen que llegar a ese momento extremo ni tomar decisiones extremas, sino que de eso se trata este programa que estamos, en el que estamos, es cómo va la vida y cómo la vamos llevando en el día a día y cómo vamos gestionando esas emociones. Entonces, cuando son muy tiranizantes del lado oscuro, pues cómo hacemos para salirnos un poquito de esa oscuridad. Y cuando son muy tiranizantes del lado de luz, ¿cómo hacemos para no perder la humildad y la humanidad? Entonces, perdón, de eso se trata finalmente mi mensaje en el libro, es que tú puedes ser tú y que todos los seres humanos tenemos tanto de luz como de oscuridad, tanto de esa parte que no nos gusta de nosotros y que hay cosas que podemos cambiar, otras que necesitamos aceptar, como otras cosas que soñamos y no alcanzamos. Es decir, que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y diferentes y a la vez iguales. Maravilloso, Francisco. Hay algo que nombraste que
que antes de dar la palabra a Malú, porque quiero que ella también nos cuente, además porque creo que Malú nos muestra cómo las emociones también se unen, o sea, cómo está la tristeza, el miedo, cómo todas van pasando en esa historia, pues de la que Malú ya nos empezó a contar. Pero antes de darle la palabra a Malú, quisiera enfatizar en algo que nos acaba de decir Francisco, y es cómo hay momentos en los que uno puede pensar que se acabó y que ya no quiere más, pero cómo a veces si dejamos que precisamente el tiempo pase, vamos a poder tener la claridad, más si hablamos con otra persona, de ver las cosas distintas. Porque todos a veces cuando estamos dominados por una emoción es como si nos metiéramos en un tunelcito que realmente es como una visión muy, muy cerrada que nos hace pensar que realmente no hay más salida, que ya se acabó, que claramente todo es insoportable, pero si dejamos y esperamos un poco y hablamos con las personas, es muy probable que descubramos lo que pues Francisco claramente su testimonio nos muestra, y es como uno puede encontrar un camino diferente, en este caso mediante esta espiritualidad que fue tan importante y que es tan importante para él en su vida, y ese conocimiento interior al que le ha dado como tanto valor. Entonces creo que también es un mensaje que sí tenemos que resaltar, porque sabemos que a veces las emociones nos llevan a tomar decisiones límites, pues con nuestra propia vida o con otros, y que es muy importante conversarlo, porque cuando conversamos podemos encontrar una solución. Malú, y bueno, creo que es súper importante que tú también nos cuentes un poco de estas emociones, porque además en tu caso además se han gestionado muchas emociones diferentes, y tú nos puedes casi que mostrar cómo uno logra reinterpretar estas situaciones y volverse un líder y una persona que puede enseñar a partir de sus experiencias. Sí, yo siento que hablar de las emociones, o sea, hablarlas, nombrarlas, pero también es muy bueno cuando uno lo escuchan. Es muy importante sentirse escuchado y, y querido. Si uno se siente así querido, uno florece. El amor, sinceramente, para mí es una de las mayores bendiciones que yo le doy a Dios, pues le agradezco a Dios porque yo le agradezco mucho por los seres que puso en mi camino, por los psicólogos, los trabajadores sociales, los amigos, las amigas que se fueron como acercando, ayudando como a nutrir todas estas emociones, porque, por ejemplo, uno de niño tiene muchos miedos, y uno cuando está pequeñito, ¿qué hace cuando tiene miedo? Por ejemplo, prende la luz o llora o hace algo. Entonces es como, ahora, ahora que yo las veo y ya estoy agradeciendo pues a todas estas personas, estos seres maravillosos, digo que ya empecé a darle la cara a todas estas emociones. También en mi paso han estado psiquiatras, y no es normal decir que uno va al psiquiatra. Yo voy al psiquiatra, me tomo un medicamento, elaboro mis duelos, y es normal, o sea, es normal. No hay por qué sentir vergüenza, ni pena porque voy al psicólogo, al psiquiatra, porque voy y me reúno con un grupo de apoyo. Si no hubiera sido por todos estos seres maravillosos de mi vida, yo no sería la mujer que soy hoy en día. Todavía me seguiría mirando, ya no existiera ni siquiera, porque de niña fui muy marcada por la violencia. A mí me tocó desplazarme para el campo por un petardo que nos pusieron en la casa. Entonces, vivir con miedo desde la niñez y estar con miedo aún en la adultez es muy complejo, porque conmigo ha sido al extremo, pero también he tenido momentos donde yo le tengo miedo a los sapos, donde le tengo miedo a muchas otras cosas que son más normales para, pues digo yo. Mi liderazgo ha consistido en que no me quedé solamente con la escritura para mí, sino que dije, ¿qué impacto tan grande hace el arte en las personas y cómo ayuda a sacar todo eso? No quiere decir que estemos curados, porque yo te voy a decir, sería una mentirosa, no, pero es una herramienta súper poderosa. La escritura como metodología de sanación a mí me sirvió. No busqué que fuera así. Cómo la he utilizado con otras mujeres. Hemos sacado tres libros, dos. El primero fue El Refugio del Fénix. Varias mujeres nos unimos con todas estas molestias, con todos estos dolores, acuestas, enfermedades y emociones. Y decidimos escribir de ellas. Cómo luego buscamos, dijimos, no nos podemos quedar con esto porque esto es bueno, esto ayuda a otras personas, y lo llevamos a un grupo de mujeres. Entonces, liderando un grupo de mujeres también que escribieran, y cómo la escritura pasa por el cuerpo, el corazón, mujeres que recuerdan ahora que escribían con plumas de gallina,
carbones, como un cuadernito, era para varios hermanitos en la finca. Entonces, replicarlo, no quedarse con él. Y luego con el grupo de niños, es tan importante para mí que ellos escriban por el contexto que tenemos en este momento, que es un poco complejo, o yo vivo en un contexto difícil, en donde es muy importante mi casa se convierte en un lugar seguro para ellos porque no hay una biblioteca cerca. Entonces, que ellos también, porque son niños y adolescentes, también es muy importante que hablen de las emociones. Aquí no solamente se escribe o se hacen actividades lúdicas, también se escucha y yo me pongo al nivel de los niños porque es que no podemos seguir mirando así de arriba hacia abajo, tenemos que mirarnos horizontalmente. Entonces me pongo al nivel de los niños, me siento con ellos, hablamos de qué les sucede, qué les pasa, todo. Siempre cada encuentro es con algo bonito para tramitar, con algo que deje enseñanza. Y así de estas maneras fui liderando procesos, convirtiéndome en líder cultural, social, trabajando por comunidad, que eso me encanta y me apasiona. Entonces mira cómo se convierte en una emoción o mirarse uno de allá abajo, por decirlo, a convertirse uno ya acá en la vida con un propósito. Maravilloso, Malú, qué lindo testimonio, bueno, y qué lindo lo que haces, realmente los tres. Pero dijiste dos cosas que creo que vale la pena resaltar. Uno, cómo no es solo con nosotros que, digamos, somos adultos, sino cómo hay que empezar esta educación de las emociones desde los niños y los adolescentes, como lo haces tú, y ponerle nombre a las emociones, empezar a identificar qué es lo que estoy sintiendo para empezar a entender cuánto siento una emoción, de qué manera la puedo regular, cómo Aaron, Francisco y Malú han encontrado formas de regular cada una de sus emociones y cómo pues casi que la invitación es a que todos hagamos esa misma exploración de buscarlas, entendiendo que cuando todos estamos mal, porque además todos nos han hablado no solo de su emoción, sino de emociones asociadas como la tristeza, la rabia, la irritabilidad, esas otras emociones que a veces tenemos, pues simplemente también hay que dejarlas pasar, hay que esperar a que pasen y en ese sentido podremos tener una visión quizás mucho más racional de las cosas. Y además, Malú nos nombró algo fundamental y es esa importancia también de contar con un otro. Entonces, como a veces ser el que escucha al otro es importante y todos nosotros también podemos ser el que escucha y apoya a alguien que está triste cerca a nosotros o que se está sintiendo mal. Y la invitación también es a que le hagamos esa pregunta a otras personas. La pregunta de cómo va la vida y de cómo están. Precisamente haciendo dos cosas que quiero resaltar antes de que se nos termine este tiempo, y es preguntarles y validar las emociones que están teniendo, reconocer la importancia de que la emoción que yo tengo es válida, independientemente de lo que me esté pasando es grande o pequeño, como nos contaron nuestros invitados el día de hoy, como cada una de las emociones es válida porque es mi experiencia, es mi vida, como nos decía Francisco, y en ese sentido la individualidad se vuelve fundamental y hay que pues validarla, respetarla, pero además también ayudarle al otro a gestionarlo, quizás con ese consejo como se lo dieron a Malú, de empezar a escribir, o con todas estas personas que seguro que le han escuchado y le han ayudado a reinterpretar, pero también quizás de forma muy individual, como lo hizo Aaron, que recurrió a una de las estrategias que tenía a lo largo de su vida que le había permitido pues gestionar las emociones y quizás en ese momento que empezó a sentir tanta ansiedad, a gestionarla más. Entonces la invitación es eso, validemos las emociones del otro, ayudémosle a buscar una solución a esas emociones en el sentido de regularlas, no desaparecerlas, porque las emociones hacen parte de nuestra vida, todas. Y como Malú también nos recordó, las emociones no son buenas ni malas, hacen parte de la vida, cada una tiene una función y son fundamentales. No sé si en estos pocos minutos que nos quedan, nuestros invitados nos quieran decir algo, un mensaje que le quieran decir a todos aquellos que nos están viendo el día de hoy y que nos van a seguir viendo. Un mensajito cortico que cada uno de ustedes les quiera compartir. No sé si empezamos con Francisco. Gracias, María Antonia. Yo me quiero referir a algo a lo que tú hiciste referencia al principio y que para mí ha sido uno de los principios espirituales más grandes que he aprendido y que me cuesta todos los días practicar, pero que estoy tratando de practicar en forma consciente hace más de 21 años. Y se llama el vivir el presente. Ese es un principio espiritual que nos ayuda a gestionar las emociones de manera muy fluida,
porque si nos concentramos en el instante, ni siquiera en el día, sino en este momento, pues quitamos de nuestra loca cabeza tantos pensamientos que nos generan angustia, producidos por esas cosas que creemos van a pasar en el futuro y que casi siempre en nuestra mente nos las pone como cosas negativas, que vamos a perder algo que tenemos, que vamos a no lograr alcanzar algo que queremos. Entonces, si nos situamos en el momento presente, esa sería mi recomendación. Trata de vivir el presente constantemente, y para eso hay tres cositas bien importantes. Para las personas que practiquen la oración los centra o tiene la fortaleza de poner a la persona en el presente. La meditación es otra actividad que hace que uno se centre en el instante y en el momento. Y la respiración consciente también. Respirar conscientemente es inhalar y exhalar con calma por la nariz 5 o 6 veces en cualquier momento de agitación, de miedo, de angustia, de dolor. Y eso nos ubica otra vez en el momento presente. A veces hay que hacerlo 80 veces en el día, hay que hacerlo. Pero esa es la forma de vivir en el presente y es una sugerencia muy importante para lidiar con las emociones. Maravilloso, Francisco, total. Todos tendremos que respirar conscientemente en algún momento del día o hacer oración, meditación. Qué buen consejo. Aaron, ¿algún consejo para todos aquellos que nos están observando? Sí, una palabra que recordé ahorita que me la inventé cuando estaba en la escuela, como en cuarto de primaria, y es hablesco. Estamos haciendo un proyecto para resolver los conflictos en la escuela y es una palabra que traduce hablar y escuchar. Y creo que para manejar las emociones, esos dos asuntos son claves. Hablar y escuchar, solo eso. Fantástico, voy a incorporar esa palabra a mi vocabulario. Hablesco, fundamental. Super Malú, bacán. ¿Qué les dejamos a todos los que nos están observando? No sé si son televidentes. Bueno, yo siento que cuando uno, o sea, la juntanza me ayudó mucho crear estas redes de apoyo, porque yo decía, por ejemplo, a mí solamente fue la que me pasó y no miraba más allá. No, hay otras personas como nosotros que nos ha sucedido muchas cosas similares, pero cuando uno se junta y crea esa red de apoyo entre mujeres, entre hombres, niños, adolescentes, en todas estas personas maravillosas que hemos pasado por algo similar, es más llevadera la vida. Entonces, es no quedarse solos, es no enfrascarse en ese sentimiento, es transformarlo, o si no se quiere transformar, pues hablarlo, nombrarlo, darle voz, para que ninguno de esos sentimientos va a salir detrás de nosotros persiguiéndonos. Entonces es abrazarlos, como les decía ahora, y juntarnos, esa juntanza. Maravilloso. De verdad, muchas gracias a los tres por esos testimonios tan lindos que nos llenan de mucha sabiduría. Para terminar, yo creo que nos acaban de dar unos mensajes fundamentales. Hay que hablar y escuchar, hay que vivir el presente y súper importante, hay que saber que hay otros que también han vivido experiencias como nosotros y que cuando las validamos nos sentimos menos raros o distintos por sentir lo que sentimos. De verdad, muchas gracias y muchas gracias a Vale que ya llegó por esta invitación tan linda. Gracias que a me dio todos. De conocerlos a ellos tres. Y yo me quiero incluso también como meter a esa pregunta final que hiciste y me parece significativo ser compasivos con nosotros mismos. Claro, uno a veces es muy compasivo con el otro, uno trata de ayudar a los demás, pero qué tan bonito nos hablamos o qué tanto nos compadecemos también de la situación. Estamos tristes, pues permitámonos estar tristes y nada, compasión y amor propio. Entonces quiero sumarle a esas reflexiones tan interesantes y tan lindas que hicieron, esa también como mi aporte ahí de encholada. Fundamental, la cereza del pastel. Linda. Y quiero como terminar con una frase, antes de mostrarles la exposición, con una frase que me dijo hoy una prima y me pareció tan linda. Estábamos hablando sobre la gratitud y ella me decía que había leído, había oído, se le ocurrió, no sé, ¿qué tal si mañana tuvieras solo aquello por lo que has agradecido? Entonces eso lo pone a pensar a uno, yo qué tanto agradezco, si fuera lo único que yo tengo, lo que agradecí, ¿con qué me quedo? Entonces nada, vamos a agradecer incluso esas mismas emociones, porque hacen parte de la vida. Súper. Mil gracias a todos. Y bueno, les voy a compartir ahora sí me dan un segundito, esperen antes de
para que hablemos 5 minuticos así rápidamente sobre la exposición y para que invitemos a las personas a que participen. A ver si esto me da la tecnología. Yo creo que sí. Acá les voy a mostrar la exposición. Este es Francisco. La exposición que tenemos en Parque del Río, que va a estar durante 6 meses, va a contar con una fotografía con un objeto que lo represente y represente su emoción. En este caso, Francisco escogió su libro, otra pues como simulando esa emoción desde la expresión, y tiene dos componentes muy lindos, que una es un texto con su historia, para que todos tengamos como esa cercanía, y un manuscrito qué significó para ellos esa emoción y cómo la trascendieron. Entonces, Francisco con alegría, Malú con miedo, Malú también escogió el libro, como nos contaba, y Aaron con ansiedad, Aaron escogió como objeto la bicicleta. Y esto es como para que se hagan una idea y se antojen, así quedó. En el viaducto de la estación Parque Berrío tenemos 8 emociones, 8 personas hermosas que nos compartieron su historia. Para que pasen, lean, se tomen su tiempo, conozcan en qué consiste. Tenemos diferentes, entonces nada, invitados. ¿Ustedes quieren compartir algo sobre esta exposición, chicos? ¿Cómo les pareció haber participado? Vale, hay que decir que la exposición la pueden acompañar con un tintico de las vendedoras de la plaza. Claro. No se hace aburrido ver la exposición porque casi que en cada fotografía hay una mujer casi siempre vendiéndote un café, entonces se hace agradable recorrer la exposición. Es cierto, es muy divertido ver cómo también como que comparte con el espacio público, con todas las dinámicas del centro, con la dinámica de esa vecindad de la que tú haces parte. Y agradecemos también al Instituto Henry Agudelo, que con ellos llevamos a cabo esta exposición fotográfica y muchos de ustedes los conocimos gracias a ellos. No, yo quería decir que es una experiencia lindísima. A mí me han mandado fotos, personas que me conocen, inclusive 2 o 3 que no me... Hacía tiempo no tenía ninguna interacción con ellos, que, hey, lo vi aquí en el metro. Y ese contacto que dice Aaron con la vida, es que la vida está en el centro, la vida está en la gente, la vida está en las personas. Es muy necesario tenerlo, como Malú describía, la juntanza. Entonces tenemos que juntarnos entre los seres humanos y acompañarnos y ayudarnos. Entonces ese estar presente en la foto y a veces pues estar ahí presente es para mí fruto de mucha fortaleza espiritual y de mucha luz. Qué bonito, Malu, cuéntanos tú. A mí me parece tan lindo esto que dice Aaron del cafecito. A mí me parece bonito resignificar el centro, porque yo soy una de las mujeres que más miedo le ha tenido Parque Berrío, Gordos Botero, por experiencias adversas, pero resignificar el centro, tomarse el cafecito, mirar a la señora, el de los minutos, o sea, mirar qué nos habita en Medellín, qué nos habita, o sea, qué es el centro en sí y dónde está esta exposición tan bonita. O sea, ¿por qué está ahí? Yo decía, me siento grande a los pies del metro, porque así me siento yo poderosa en las imágenes y como otras personas les ha gustado, y no solamente por la foto, por lo que queramos contar, sino que también esto se va a tramitar para otras personas, o sea, va a ser, lo más importante es el mensaje que da. Entonces la vida va muy bonita y la vida nos vamos encontrando más estos seres maravillosos en la vida. Qué bien, incluso si varios de los ventaneros nos decían, les preguntábamos qué les parece esta exposición y nos decían, lo pone uno a pensar, lo pone uno a reflexionar. Y eso es lo que nosotros queremos también pues desde el metro y desde la alcaldía y desde el área que estamos haciendo esta estrategia, es que el que pase viva esa cotidianidad del centro, pero que también se haga preguntas, se cuestione, agradezca también esa situación por la que está pasando y la normalice, diga, pues sí, es que yo no soy la única, lo que tú decías, Malú, pues yo no estoy solo, esto le pasa a todos, las emociones son fluctuantes y si las reconocemos y las tramitamos, eso nos va a permitir relacionarnos mejor con nosotros y por ende con los otros. Entonces va a ser muy significativo, de verdad, invitados todos a que la disfruten, a que la recorran, como dice Aaron, con un cafecito, caminen despacio, observen y disfruten pues esto que hacemos con mucho amor desde el metro para todos ustedes. Bueno, gracias Malú, gracias Francisco, gracias Aaron y gracias María Antonia, de verdad, gracias por tu tiempo y por tu conocimiento.
No, qué rico estar aquí, qué rico tener la oportunidad de conocer estas historias y bueno, me falta ir a conocer a las otras personas que no he conocido, pero quería leer sus historias y sus reflexiones sobre esas emociones tan lindas. Qué bien, bueno, no a todos entonces, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que sigan participando de estos miércoles culturales. Agradecemos a Nicolás, a María Fernanda, a Malú, a Gloria, a Francisco, a Chechi, a Andrés Sierra y a Aaron, que hacen parte de esta exposición en Parque Berrío, a Henry Agudelo y a ustedes pues por acompañarnos. Muchas gracias. Recuerden entonces siempre preguntar cómo va la vida y preguntarse a ustedes qué emoción tengo y cómo puedo tramitar. Feliz noche.